Miércoles de Mina es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharmacenter, cuidemos lo que importa. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, las mejores naftas aditivadas te esperan en Barcos y Rodados. Esta noche en Miércoles de Mina. Delegaciones de más de 30 países de la región se reúnen en Paraguay para la reunión número 34 de la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPAL. Por un modelo político latinoamericano con justicia social es el lema de esta reunión que congrega a políticos de sectores progresistas de toda la región. Para conocer más a fondo los objetivos de esta reunión, nos acompañan representantes de COPAL. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Y hoy puede ser un gran día. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Yo vestida como siempre por Tinola Borbón. Fíjense qué precioso el traje que me hizo con estas aplicaciones en blanco. Me encanta el beige y blanco, se usa mucho este verano también. Ya sabes que si quieres consultar con Tinola, puedes hacerlo al 021 52 50 60 en el Facebook Tinola Borbón S.A. Bueno, y el imperio de la belleza, obviamente Joseph, ¿eh? Tenés los mejores servicios en el área de belleza integral, siempre definiendo e innovando estilos y tendencias, ¿eh? Casa Central, ahí en la avenida Fernando de la Mora, al costado de la terminal, donde verás el verdadero imperio de Joseph, ¿eh? Bueno, hoy tenemos realmente invitados muy especiales, que obviamente no lo podemos tener siempre, extranjeros importantes, políticos importantes de América Latina, con nosotros porque se está desarrollando a partir de hoy y hasta el viernes justamente una asamblea de la COPAL que vamos a explicar ahora en qué consiste. Voy a los invitados a saludarlos a ellos. A ver, Manuel, o sea, Manolo, porque dice que cuando le dice Manuel Pichardo es del banco, tiene que pagar su cuenta. Ahora acá estamos en otra calidad. Bueno, Manolo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias por venir, muy buenas noches. Gracias a ti, Nina, por invitarme a tu programa. Bueno, a ver, presidente de COPAL y diputado del Partido de la Liberación Dominicana, República Dominicana. Así es. Es así, sí, ¿verdad? Así ¿Hace es. cuánto que es presidente? ¿Cada año? ¿La presidencia de COPAL? Sí, ¿cómo La presidencia de COPAL se elige cada 3 años. Ah, cada 3 años. Y asumimos en mayo, el día 12 de mayo pasado. Ajá. Sí. Bueno, así que novísimo. Sí. Bueno, y con nosotros se encuentra Xiomara Castro, ex candidata a presidente de la República en Honduras, esposa del expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, y política del Partido Libre, así es, Partido Libre. Así es. Y futura probablemente presidenta, porque se volverá a presentar el año que viene. Y creo que actual presidenta de la parte de mujeres de COPAL, ¿cómo es? A ver. El día de hoy Sí. fui nominada como presidenta de COPAL Mujeres. Ah, o sea, O sea que hace Ahora, apenas, horas. Apenas minutos. Bueno, o sea que tenemos la primicia de decir Sí. que, bueno, de la presidencia de COPAL Mujeres a la presidencia de Honduras, o sea, hay un solo paso. Exacto. ¿Eh? Eso esperamos. Bueno, y yo nunca, creo que no sé, lastimosamente no buscamos por internet. A ver si, yo nunca vi una senadora así de joven, ¿verdad? Y lindísima encima. Adriana Salvatierra, senadora de Bolivia. Gracias por venir, Adriana. No, a ustedes las gracias y un gusto compartir con todos aquí en la mesa. ¿Cuántos años tenés? 27. 27, pero en tu país nunca hubo una senadora así de joven, ¿verdad? ¿O sí? Entré a los 25. A los 25. Después te digo, ¿cuándo? Imposible una senadora así de joven. ¿verdad? Yo no recuerdo, ¿no? Yo nunca vi una. recuerdo dominicana. ¿Verdad? Sí, no. Impresionante. Bueno, después nos contás, obviamente. ¿Sos del partido de Evo Morales? Sí, del movimiento al socialismo. Sensacional. Bueno, el señor Ricardo Canese, el ingeniero Ricardo Canese, que obviamente lo conocemos súper bien. ¿Qué tal, Ricardo? Gracias por venir del Frente Guasú. Pero realmente un placer estar contigo acá, Mina, y con estos amigos que nos están visitando. Bueno, justamente, a ver, el motivo de la visita de ustedes en Paraguay, ¿qué es esto de COPAL? Primero, ¿qué es COPAL? Y después la asamblea, la conferencia que están llevando adelante acá en
en Paraguay. ¿Qué es COPAL? La COPAL es la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina. Se fundó, un día como hoy. Hoy estamos a 12, ¿verdad? Sí, justamente hoy es Un el día aniversario. como hoy se fundó en Oaxaca, México. Ajá. Y reúne a partidos políticos de 34 países. Somos más de 60 partidos de 34 países, partidos progresistas, reúne partidos progresistas. Y la idea de estar aquí en Paraguay es que esta es nuestra 34ª plenaria ordinaria. O sea, todos los años nos reunimos en una plenaria ordinaria y la idea de estar acá en Paraguay es como manera de darle un apoyo, como COPAL, todos los partidos de COPAL, al compañero Fernando Lugo. Ajá, qué bueno. Esa es la idea de estar aquí. De hecho, el compañero Fernando Lugo ha estado participando en todas las actividades desde nuestra llegada en la COPAL. Ha estado involucrado en todo. Bueno, tenemos un breve informe que nos hizo Jenny sobre la COPAL, justamente. A ver. Creada el 12 de octubre de 1979 en México por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y un grupo de dirigentes de la región, la COPAL es el más importante foro de partidos políticos de América Latina y el Caribe. Agrupa a 64 partidos políticos de 31 países de América y es considerada la mayor organización de partidos políticos de la región. La COPAL se define como un foro de partidos nacionalistas que otorga prioridad al tema de la soberanía, a la vez que se pronuncia por el establecimiento de un orden internacional más justo y equitativo. Estructuralmente, la COPAL consta de la plenaria, que en la práctica tiene lugar una vez al año, y de la coordinación, integrada por el presidente adjunto, hasta 15 vicepresidentes, un secretario ejecutivo y 4 secretarios ejecutivos adjuntos. El lema de este año es "Por un modelo político latinoamericano con justicia social". La reunión se inició hoy y va hasta el viernes, para lo cual llegaron a Asunción delegaciones de más de 30 países y se tienen previstas charlas, reuniones y conferencias magistrales de los expresidentes Martín Torrijos de Panamá, Álvaro Colón de Guatemala y Fernando Lugo de Paraguay. Bueno, si bien define más o menos, ¿cómo se define ideológicamente la COPAL, digamos, o la composición mayoritaria, digamos, los partidos que componen? A veces es difícil hacer estas definiciones porque decir izquierda o derecha es tan amplio, pero de todas maneras, a ver, ¿cómo podríamos definir ideológicamente? Reúne las izquierdas o los partidos progresistas de la región, porque podemos hablar de izquierdas en plural, ¿no? Sí. Para ponerte un ejemplo, está el Partido Comunista de Cuba, está el PRI de México, y así, o sea, ese amplio abanico. Izquierda y progresista. La izquierda y el progresismo latinoamericano son parte de la organización. Ahora, en relación justamente a esto, para definir más claramente entre izquierda y derecha, aunque sabemos que hay matices, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, la correlación de fuerzas, mire que hable el que quiera, digamos, la pregunta es abierta. Y ustedes también pueden intervenir, obviamente, diciendo, no solo lo que yo les pregunte, pero ¿cuál es la correlación de fuerzas hoy en América Latina? ¿Cómo está entre la izquierda y la derecha en los partidos más progresistas? Y ¿cómo está? Porque cuando, cayó el kirchnerismo, o sea, Cristina, ¿verdad? También en el Brasil, entonces da una imagen, una sensación térmica, por lo menos. Después lo de Bolivia también, que Evo no consigue la posibilidad de ser reelecto. Entonces, a ver, ¿ustedes lo toman como una pequeña o retroceso o derrota de los partidos de izquierda y progresistas en América Latina y ven como que emerger más a la derecha en la correlación de fuerzas, digo, en general? Bueno, hay algunos que hablan de fin de ciclo. Yo no creo que haya un fin de ciclo. Yo lo que creo que hablaron de fin de ideología. Hay una lucha política entre sectores conservadores y los sectores progresistas. En una lucha abierta, ¿verdad? Política, en algunos momentos se pierde y en otros se gana. ¿Y cuál es la correlación ahora? Ahora la correlación de fuerza yo creo que nos favorece. ¿Sí? Ahora bien, Todavía han ido adelantando en algunos países donde han asumido el poder incluso por vía no democrática, por vía no electoral, como es el caso de Brasil, donde nosotros definimos como un golpe de Estado parlamentario a la compañera Dilma Rousseff. Vimos un revés que se produjo también en Argentina,
cuando el peronismo sale del poder y asume la presidencia del país Macri. Entonces, esta es la lucha, pero todavía el balance sigue siendo favorable a los partidos progresistas y de hecho hay elecciones que se presentarán próximamente y las encuestas señalan que los que ganarán son los compañeros progresistas en el caso, por ejemplo, de Ecuador. El compañero Lenin, que las encuestas lo dan ganador. El caso de Nicaragua, el compañero Daniel Ortega mide más del 60%. Claro, el caso de Lugo, bueno, ustedes son paraguayos, saben mejor que yo que las mediciones señalan a Lugo como el favorito para las próximas elecciones. Sí, el único problema Entonces, de Lugo así, es un tema más bien legal, digamos, no de popularidad en este caso. Pero ha arrancado bien, ¿no? Sí, y es el mejor valorado hasta ahora. Sí. Ahora, cuando ustedes hablan de golpe de Estado parlamentario, digamos, por ejemplo, lo dijeron tanto en Brasil, lo dicen ahora, ¿verdad? Y también lo había dicho, no sé si la Copal, pero partidos afines, digamos, cuando se lo destituyó a Lugo, ustedes hablaron también de una especie de golpe parlamentario. ¿Es así? Esa es la caracterización. Lo que ocurrió en Honduras con Zelaya, ¿no es cierto? Que acá está su esposa. Ahora, yo disiento con ustedes en eso en el sentido siguiente. Puedo estar de acuerdo o no con los juicios políticos que se han llevado adelante, digamos. Ahora, acá mismo yo, y eso que no era luguista, ni mucho menos, pero de verdad no estuve de acuerdo en que se le haga el juicio político a Lugo, que termine su mandato y bueno, después que la gente vuelva a elegir, digamos, ¿verdad? Vote. Pero, y lo mismo en Brasil, digamos. Yo sí puedo entender perfectamente que obviamente hay intereses, ¿verdad?, de los sectores conservadores o de derecha de desprestigiar y sacarlos, ¿verdad? Ya sea vía juicio político, la vía que sea, digamos, ¿verdad? Pero ahí que sea un golpe de Estado, o sea, yo creo que la palabra golpe de Estado, digamos, tiene otra significación y que lo tenemos que prostituirla, digo, en el sentido de un golpe de Estado. O sea, también hemos pasado por golpe de Estado en América Latina. Entonces, yo no sé, lo de Brasil, uno puede decir, bueno, evidentemente hay toda una campaña para desprestigiar, ¿verdad?, a Lula, a Dilma, al partido, al PT, etcétera. Eso sí, es obvio, ¿verdad? Pero de ahí que sea un golpe de Estado, ¿por qué ustedes caracterizan como golpe de Estado? En el caso de Honduras fue un golpe de Estado. Así, digamos, formalmente. Cívico-militar. Sí, o sea, claro. El presidente, los militares lo sacan de su casa y lo trasladan a Costa Rica. Sí, bueno, ahí sí es un golpe de Estado más Este es un golpe de Estado, pero yo quiero agregar algo más. Para nosotros, Honduras ha sido un laboratorio donde se implementan acciones que se perfeccionan luego después en los otros países. En Honduras fue muy evidente, que los militares fueron los que tuvieron intervención. Así es. Pero para poder entonces lograr en otros países, especialmente en gobiernos reformistas, pues entonces se creó las instancias de que a través de los parlamentos... Pero lo que pasa es que institucionalmente, digamos, y constitucionalmente, mejor dicho, está habilitado el juicio político. Claro, Mina, pero fíjate que... Digo, es importante, esto sobre todo por Brasil, acá se pasó. Pero Mina, la Constitución habilita, pero quitarle a una persona como a Lugo le quitaron en horas, por no decir minutos. Es una barbaridad que todo el mundo se da cuenta que pero en Brasil, por ejemplo. Y en Brasil ya, como dijo la compañía Casio Mara, van perfeccionando. De cualquier manera, en el caso de Brasil, en el caso de Lugo es evidente, un golpe de Estado parlamentario, por el tiempo uno ya se da cuenta y no presentaron ninguna prueba. En el caso de Dilma, tampoco presentan pruebas. Y ellos hablan de un crimen. De hecho, la Constitución brasileña, nosotros hablan de un crimen, que ella no cometió ni un crimen. En todo caso, todo este tema de Petrobras y todo eso, y hay otra gente que está acusada, no es ella. Porque crean una confusión y una cortina, y mucha gente, hasta en Brasil, y acá en nuestro país, cree que a ella le quitaron por corrupción en Petrobras. No, a ella le fundamentan por las pedaleadas o bicicleteadas, nosotros diríamos, fiscales, que no son un delito, ¿no es cierto? No es ningún delito, en todo caso, y que lo han hecho todos los presidentes brasileños, por lo menos, porque son problemas presupuestarios que no se puede ejecutar todo en un periodo y se ejecutan el siguiente. O sea, es quizá una falta administrativa. Claro. Pero además, digamos, creen entonces, la prensa crea toda una imagen de que a ella se la quita por algo que en realidad no le están quitando, ¿no es cierto? Ya aclaró bien, ella justamente dijo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, que sea un poco serio, porque... No solo eso. Hay algo que creo que también hay que discutir de fondo. ¿Por qué nosotros denominamos golpe?
porque hay un corte en lo que se definió por voluntad popular y lo que ahora se establece por otros mecanismos institucionales, más allá de si son constitucionales o no. Lo que se está haciendo es violentar la voluntad del pueblo que se expresa en Pero entonces elecciones no tendría que haber democráticas. juicio político, o sea, en todo caso tendríamos que sacar de la Constitución el juicio político, porque siempre, obviamente, cuando se hace un juicio político, no es todo el pueblo, no es vía referéndum que se lo saca, ¿verdad? A lo mejor Bolivia no podríamos hay. incluir, ¿verdad?, que para sacar a un presidente sea vía referéndum, que sería más democrático tal vez. ¿Revocatorio? Claro, revocatoria del mandato, como en ¿verdad? Bolivia. Sería más, pero Claro, lo que es constitucional pero mira, es de constitucional, cualquier digamos, manera, ¿verdad? en estos casos fue claramente ilegal, ¿no? O sea, es insostenible lo de Dilma y lo de Lugo, ni qué decir, y lo de Zelaya también son Sí. Es que no hubo base para el golpe. claro. Entonces, para el juicio, y por lo tanto es un golpe. Claro. Y además es sintomático Aunque en su que forma estos haya juicios sido- políticos Claro. solo se den a gobiernos progresistas, cuando hay otros que Ah, están que hacen involucrados en barbaridades, actos de iguales o corrupción mayores, y no. probables, y se pueden probar, pero para ellos no hay juicio político. El juicio político es solo para los gobiernos progresistas. ¿Por qué? Porque ahora justamente eso le digo, ¿Por ¿por qué? qué? A ver. Porque ha habido una ola de gobierno, un efecto dominó se creó en toda América Latina y América Latina se arropó de gobiernos progresistas. Elección tras elección, Sí, iban se ganando. presentaban y ganaban. No Sí. había manera por vía electoral de ganar. De vencerlos. ¿Por qué razón? Por el tema de la inclusión, por el tema de que se estaba sacando a la gente de la pobreza. Entonces la gente, bueno, esta me está sacando a la pobreza, voto por él. Y les repito el voto. Entonces los otros que participaban en elecciones y en otras elecciones y perdían, entonces, bueno, no tenemos otra vía que no sea el golpe de Estado. No el golpe de Estado clásico militar. Sí, sí, claro. Porque eso genera crispación, Exacto. Claro. genera protesta. Entonces el golpe suave, ¿no? Lo adulcoran y entonces lo dan y es como si fuera un anestésico. No pasa nada. Ahora hay algo que también yo creo que los partidos progresistas deben discutir, que es lo siguiente, ¿verdad? Si bien la derecha fue tan corrupta o más corrupta que algunos partidos progresistas, digamos, ¿verdad? Y efectivamente de repente no se lo saca por corruptos, digamos, ni hay muchos presos en el país por corruptos. Lastimosamente, partidos progresistas han estado envueltos en actos de corrupción, no partidos, digo, integrantes de partidos. O sea, Personas, personas, claro. bueno, pero Personas. además Claro, son- pero mira, no, yo- no, lo que yo digo es lo siguiente, ¿cómo tratan ustedes? O sea, ¿ustedes toman el tema o no? Porque obviamente ustedes no pueden darle, si bien la derecha aprovecha, obviamente, ¿verdad? Que no, más o menos ustedes son los únicos corruptos, no es así, ellos son más corruptos que ustedes, pero de todas maneras, el caso de Cristina Kirchner, por ejemplo, y ahora, ¿verdad? Todas estas denuncias de corrupción. El caso, bueno, de Petrobras bajo un gobierno petista, digamos, ¿verdad? Qué sé yo, no me acuerdo otro, pero digo, es como que darle pie o argumento a la derecha que, por otro lado, como vos decís, les es difícil competir con ustedes porque la inclusión social, toda la política de Estado que ustedes tienen, que es más inclusiva, obviamente despierta afinidad, digamos, con el pueblo, ¿verdad? Entonces les atacan por un lado alguna debilidad, digamos, ¿verdad? Entonces ustedes creo que tendrían que cuidar también esa debilidad, que los seres humanos Es un somos de problema carne, de los ¿verdad? seres humanos, no de los partidos, ni de izquierda ni de derecha. Claro, Sí, claro. bueno, pero o sea, ¿sabes por qué? Yo creo que a la izquierda siempre, como siempre, ha denunciado la corrupción, ha sido, ¿verdad? Sí. Entonces, obviamente, cualquier cosa que ustedes hagan, o que algún componente del grupo de ustedes hagan, bueno, vos que siempre fuiste juez, ahora te convertiste en... yo creo que eso es un tema que ustedes tendrían de verdad, les digo, que tocar, o sea, porque hay toda una campaña en contra de los sectores progresistas, yo creo que más por ese lado. Porque, a ver, ¿qué otra cosa pueden decir de ustedes? Entonces los vinculan a actos de corrupción. O sea, la misma Dilma, Lula, ¿verdad? Todo el tiempo, digamos, la prensa y los políticos de derecha, o sea, le ponen el mote de... Pero Mina, De corrupto. no siempre es corrupción, muchas veces es campaña. Yo no digo que no haya casos de corrupción. No, claro que lo muchas hay, veces hay campaña, pero hay campaña. Y debo Sí. decir algo que lo he dicho y lo he revelado en otros momentos. Hablan de una reedición del Plan Cóndor. Yo no lo llamaría así porque la historia no se repite. Y Marx decía que a veces se repite la primera vez como comedia y la segunda como tragedia. Yo lo defino como el Plan Atalanta por la siguiente razón. En Atalanta, y esto es serio lo que voy a decir, se reveló un plan que consistía, primero,
en desacreditar a los líderes progresistas, eso fue en el 2012, a los líderes progresistas a través de una campaña mediática. Y yo fui testigo de excepción, ahí se mencionaron medios de comunicación. Sí, Bien, obvio. Primera parte. Segunda parte del plan, llevar eso a una especie de judicialización, Sí. a través de los tribunales o a través de los congresos nacionales. Claro. ¿Qué ha estado pasando? Exactamente Así eso. es. Eso lo hemos venido diciendo hace mucho incluso. Escribí un artículo, soy periodista, somos colegas, Sí. escribí un artículo en el periódico Listín Diario donde narré cómo se dio la reunión paso por paso, cómo se mencionaron nombres de medios de comunicación y cómo se mencionaron nombres de jueces de algunos de los países de Sudamérica. O sea, es todo un plan. Bueno, ¿Qué te marca? desconociendo esa reunión, ¿verdad? Que yo obviamente no manejaba esa información, pero es una obviedad que es un plan, o sea, no sé cómo te explico, o sea, no hace falta ni tener conocimiento de la reunión, pero por eso mismo, para eso ustedes están agrupados, ¿verdad? En la COPAL y en otros organismos, bueno, ante una ofensiva propagandística de esta categoría, ¿verdad? Ustedes también les pregunto, ¿cuál es la contraofensiva que hacen a este plan de desacreditar? Es muy difícil porque voy a poner el caso de Honduras. Los niveles de corrupción en estos últimos 7 años después del golpe de Estado son alarmantes. ¿Y sin embargo nadie dice nada, no hay enjuiciados. Le voy a poner un ejemplo. Para la campaña del 2013 en la que participé yo, se utilizaron fondos del Seguro Social, se descapitalizó el Seguro Social, pero no solo eso, el presidente actual reconoce que su partido recibió fondos del Seguro Social. Hoy muchos hondureños y hondureñas no tienen acceso a la salud porque no hay fondos. Pero él acepta y ¿sabe qué dice? Dice, estamos dispuestos a devolver los fondos. O sea, no se paga el delito. Puedo robar, pero después devuelvo y punto. No se paga el delito. Y nadie dice nada. Todo el mundo se ha Y no hay llamado al juicio. silencio. Bueno, pero y no hay juicio. y eso ustedes saben que es así. Entonces tienen que tener una política en relación al Mira, tema. la política que tenemos todos los partidos que estamos en la COPAL, y yo voy a hablar por el Frente Guazú, es de una lucha frontal contra la corrupción. Y vos misma atestiguás, vos seguís la prensa, los dirigentes del Frente Guazú no tienen ninguna imputación por caso de corrupción, ¿no es cierto? No tienen. De otros partidos sí. Pero de cualquier manera los ataques contra el Frente Guazú son tremebundos, ¿no es cierto? Y contra Fernando Lugo. Fernando Lugo no le han iniciado ningún caso, claro, sí, de otro tipo de ataque quizá, pero ningún caso por delito de corrupción. No, para nosotros el luchar contra la corrupción, el defender la honestidad y la transparencia es fundamental, y eso es también la línea de la COPAL, o sea, esa es nuestra línea. Ojo, las responsabilidades son personales, o sea, si alguna persona del partido X ha hecho, bueno, hay que inclusive públicamente condenarlo, o sea, nosotros no apañamos ni vamos a apañar ningún hecho de corrupción. Claro, digo porque vos me decís que existió una reunión inclusive, pero es obvio que hay una campaña, obviamente. Ellos quieren buscar una debilidad, ¿verdad? Y entonces habría que cuidar ese aspecto dentro de los partidos, dentro de los gobiernos, o sea, donde son poder, ¿verdad? Sí. Obviamente tienen que tener... Porque no es igual que un partido progresista haga algo irregular que un partido de derecha. Claro. Ahí es el escándalo, pues es así. Mismo, por ejemplo, Lula, ¿verdad? Cuando... no me acuerdo cómo le llamaban ellos el hecho de pagarle a los senadores y diputados, ¿cómo se dice? El mesalao. El mesalao, ¿verdad? El mesalao. Como yo digo, mesalao acá en este país existe desde hace toda la vida el mesalao. ¿Qué presidente? ¿Verdad? Claro. El mesalao. Y después también, vos de repente, de verdad, ustedes saben, como uno conoce a mí, que yo digo todo lo que pienso, me importa de cara con lo que piense el resto de los mortales. Si yo pienso así, pues lo defiendo, ¿verdad? Pero el mesalao, ¿verdad? En el caso de Lula, yo decía, y escúchame, ¿cómo mierda iba a gobernar este tipo, ¿verdad? Si no le pagaba a los corruptos diputados y senadores para que puedan hacer gobernable el país, ¿verdad? Sí. Todo lo que logró Lula, digamos, ¿verdad? Sí. En relación a sacar a millones de pobres de la extrema pobreza. De la pobreza. No es así. Sí.
ese 600.000, 900.000 como tenemos nosotros. Millones de sí. pobres. La 40 millones. Bueno, entonces digo, ¿y qué? El tío tuvo que sobornar. Lincoln tuvo que sobornar, digamos, ¿verdad? Y nada más que abolió la esclavitud, ¿verdad? Claro. Y fue a través de soborno también, ¿verdad? Entonces digo, esa clase de corrupción, de verdad, yo entre comillas, ahora sí me decís, así sí me escandaliza ver esa cantidad de fortuna, por ejemplo, de lo de los Kirchner. Eso de verdad no me simpatiza, en absoluto, sinceramente. Me parece ya llenarse de oro y de estancias y eso, ya, eso no me parece. Ahora, lo que hizo Lula, digamos, tener que corromperse él para corromper a los demás, porque si no, no gobernaba el Brasil. Y bueno, es una estrategia. ¿Qué vas a hacer? Muchas veces no siempre se hace así lo moralmente correcto, sino que lo políticamente necesario, ¿verdad? Entonces, digo, por eso lo de Lula yo pongo entre paréntesis, a pesar que si después me demuestran que él mismo se corrompió, me va a doler un poco porque lo admiro muchísimo, sinceramente. O sea, admiro a Lula en particular. A Dilma no la conozco mucho, pero a Lula sí, conozco su trayectoria y es un tipo muy meritorio. Tengo que ir a la pausa porque me matan. Atiendan, por favor. En Achón te ayudan a crear y renovar tu mundo. Por eso te dan 25% de ahorro, atención, sellando tu placar o vestidor. Mira lo que son los vestidores de Achón. Este viernes 14 y sábado 15, o sea, andá, y tenés 25% de ahorro. Achón te espera en su centro de experiencia en la avenida Mariscal López, esquina de Meterio Miranda, o llama al 607-999. Pero anda este viernes y este sábado, 25% de ahorro en placares. Pausa y volvemos. Duro con él. Aprenderán aquí todos los misterios del amor. En Tigo trabajamos en todo momento para estar de tu lado. Sabemos que Rocío necesita un lugar cerca para hacer sus minicargas. Que don Orlando, con sus minicargas, saca mejor provecho a su saldo. Que Ceci, Raúl y Romy, con sus minicargas de paquetigo de internet, están conectados siempre. Y como sabemos que esto es importante para vos, ahora todas tus minicargas desde 5.000 guaraníes vienen con regalos a tu medida para que siempre estés comunicado. Hola, Ruti. Como me regalaron minutos para hablar, te llamo a hacerte. Porque en Tigo, el centro sos vos. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Línea Alta, tu línea al instante. Habla todo lo que quieras desde tu hogar o empresa. No requiere instalación técnica ni cables. Teléfono gratis con plan prepago de 50.000 guaraníes. Pagás 1.000 y te llevas 50.000 guaraníes de saldo. Más info al 0800 11 4000. Copaco, comunicación en todo sentido. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.
Bueno, ya sabes que lo mejor para tus fiestas y recepciones, Confitería El Molino, toda una tradición en Asunción. Dirección España, casi Brasil. Ahí tenés los teléfonos en pantalla, 021 22 53 51, 021 20 40 31. En la web www.confiterialmolino.com.pi. Bueno, el lema de este congreso, conferencia nunca se reunión plenaria. Asamblea, ¿verdad? Una asamblea plenaria, sí. La asamblea plenaria de este año es... Por un modelo político latinoamericano con justicia social. Con justicia social. Si vamos a la justicia social, yo les pregunto lo siguiente. El tema, yo no sé, en los países de ustedes no tengo todas las estadísticas acá, sí tengo la nuestra y de la región, y la otra vez me pasaron, y lastimosamente estamos encabezando en porcentaje la pobreza extrema en el Paraguay, pobreza extrema, o sea, el pobre, pobreza extrema, un 9%. Y Uruguay, que es un país tan chiquito, se va a tener 0 puntos y algo nomás. O sea, digo, Venezuela tenía 7 puntos y pico. O sea, tenemos inclusive más pobres que Venezuela, que se supone que es un país convulsionado en este momento por todos los problemas. Sin embargo, tenemos más pobres nosotros, ¿verdad? No hay una razón. No hay ni una razón. Entonces yo les pregunto, cuando ustedes hablan de justicia social, etcétera, a ver, ¿qué tips dan ustedes como partido para decir, a ver, cómo combatir? Yo siempre digo, desigualdades van a haber siempre, ¿verdad? Yo soy gorda, la otra flaca, rubia, linda, fea, con más talento, menos talento, más pobres y más ricos. Yo de verdad no creo que logremos la igualdad, sinceramente no creo. Pero lo que no podemos concebir es que haya semejantes ricos, ¿verdad?, con pauperrimísimos, pobrísimos, ¿verdad? O sea, eso es lo que no se concibe. Entonces le digo, a ver, ¿qué hacer? Porque ustedes también han estado en gobierno, han estado... ¿y por qué, a ver, no podemos exterminar, digo, con eso de la pobreza extrema? No matando a pobres, como decía ahora, sino claro, que, digo, acabar con la pobreza. Con la pobreza extrema. Siempre va a haber desigualdades, pero pobreza extrema, a ver, ¿por qué hay pobreza extrema? Creo que para nosotros fue en Bolivia, muy revelador. Sí. Mira, cuando nosotros asumimos el gobierno, 4 de cada 10 bolivianos vivían con menos de $1 al día. Las proyecciones de Naciones Unidas decían que el 2000, que de continuar el modelo económico que era el neoliberalismo para nosotros, hacia el 2010, 8 bolivianos de cada 10 iban a estar sumidos en la pobreza extrema. Para nosotros, justicia social, por ejemplo, ha significado reducir esos índices a la mitad. Ahora ha significado... 2. Ahora hay 2. 2 de cada 10. Y eso, 1.8 actualmente. Y la pobreza moderada está alrededor del 38%. Pero para nosotros justicia social significó recuperar con soberanía el acceso a nuestros recursos naturales, fundamentalmente hidrocarburos. Bolivia depende de la exportación de hidrocarburos, y ponerlo a disposición de la ciudadanía para colegios, unidades educativas, centros de salud, y reducir estas brechas de desigualdad que existían. Probablemente continúe existiendo la desigualdad, pero tenemos la certeza de que partamos de que continúe existiendo la desigualdad, ¿verdad? Eso todavía para mí es tolerante, digamos. Pero la pobreza extrema, ¿por qué? Te digo ustedes o cualquiera, pero digo, ¿por qué ese 2%? ¿Por qué no podemos acabar con la pobreza extrema? Con la extrema, digo, con esa que... Porque hay un modelo que reproduce privilegios. O sea, vos tenés un modelo que reproduce privilegios en relación a quien tiene los medios de producción. ¿Pero por qué ustedes que están hace cuánto en el gobierno? 2 periodos ya tiene... 2 periodos. Evo. Casi 3. Con este va a ser el tercero. Bueno, ¿y por qué no logró? Porque yo sé que ha avanzado mucho, efectivamente, y es uno de los progresistas más ponderados, inclusive por la derecha, digamos, de muchas cosas. Pero digo, ¿por qué no se puede acabar? Porque nosotros primero no teníamos una base material por donde empezar. Los hidrocarburos estaban en manos de transnacionales. La agroindustria manejaba básicamente la producción no para la alimentación, sino para la exportación y enriquecer sus bolsillos. La minería, el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada era dueño de minas. O sea, ninguno de los recursos naturales que teníamos en Bolivia le pertenecía a los bolivianos. Pero luego, cuando ustedes recuperaron eso... Ha sido un proceso de transición. Claro, y construir la base material económica que te permita pasar de un Producto Interno Bruto de 9.000 millones de dólares a 34.000. Recién nosotros hemos empezado a instalar nuestras plantas separadoras de líquidos, nuestra planta que va a producir y generar urea y amoníaco, que son fertilizantes, nuestros propios plásticos. Empezar a pensar nuestra industria ya al servicio, pues, propiamente de los bolivianos. Claro. Por eso es que nosotros decimos que probablemente una gestión, y en esto nosotros compartimos plenamente con los compañeros de Paraguay,
una gestión no alcanza para transformar las bases estructurales que condicionan en este momento, por ejemplo, que todavía continúen personas apostadas frente al Congreso con casas de madera. Y para mí, y eso lo dijo lo discutíamos con varios compañeros, no puede ser posible que yo vuelvo desde el 2012, no venía. Sigo viendo gente en las plazas, sigo viendo gente que está con casitas de plástico y a nosotros nos golpea, porque nosotros esperamos que haya un tratamiento diferente de la realidad y esperamos nosotros muchísimas otras cosas. Y ahora, ¿qué pasaría en Bolivia, digo, con Evo? ¿Cuándo termina el mandato de Evo, este mandato? Terminamos el 2019 con las elecciones nacionales y asumiría un nuevo presidente o ratificaríamos al presidente el 2020. ¿Cómo ratificarían al presidente del 2020? No entiendo por qué, ¿cómo es eso? Porque, bueno, más allá de este referéndum existen mecanismos constitucionales para volver a replantear la pregunta a los bolivianos. O sea, ¿se puede volver a hacer, cuántos años después uno puede hacer? No sé cómo es la ley de ustedes, digamos. Un mismo referéndum sobre una misma pregunta, digamos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo después se puede volver a hacer? Tenemos 3 posibilidades de plantear un referéndum sin cerrar el tema. O sea, tenés la posibilidad que ordena desde el Ejecutivo, los ministros o la decisión del presidente por una modificación constitucional, la Asamblea Legislativa, que fue la que se agotó este 21 de febrero, y la iniciativa ciudadana, que es el 25% del padrón electoral, por recolección de firmas, ¿no? Y eso pasa nuevamente a un referéndum para consultarle al pueblo si estaría dispuesto. O sea, es otra alternativa, entonces, o un nuevo presidente o ratificar lo de Evo. Claro. O sea, y la tendencia, ¿crees vos? Ya sé que sos del partido de Evo y ante la tendencia, pero digo, uno puede ser también honesto y decir, no, la correlación de fuerza hoy está entre 50 y 50, ¿cómo está entre los...? Con toda honestidad, nosotros creemos que, primero, que el liderazgo del presidente Evo no es solamente de carácter nacional, sino también regional e internacional, que muchas de la agenda de esto que decíamos, nuestra agenda patriótica hacia el 2025 es una agenda de proyección, de industrialización, de acabar con la pobreza extrema, y eso está recargado en este momento en la figura del presidente Evo Morales como un liderazgo que aglutina toda la movilización social que tenemos en Bolivia. Bueno, tengo que ir a otra breve pausa y después les pregunto a ustedes también, a ver, el tema de la pobreza extrema. Y otra cuestión que yo no sé si ustedes lo van a tocar o no en esta asamblea, ¿verdad? Si bien hablan de justicia social, por lo tanto van a tocar el problema de la pobreza, obviamente, ¿verdad? El tema de las drogas, o sea, el narcotráfico, ¿verdad? No solamente el narcotráfico en relación a la política, ¿verdad? Sino que yo estoy aún más preocupada, ¿verdad?, sobre las adicciones. O sea, nuestro país, ¿verdad?, era un país de tránsito de las drogas. Hoy día es un país de adicciones, o sea, de donde se consume, de consumo, ¿verdad? Y la composición pobreza más drogas es realmente explosivo. Yo no sé si eso ustedes lo tienen o si no, por favor, alguna vez pónganlo, porque yo no sé cómo se dan en sus países, pero Brasil, Argentina, acá, ¿verdad?, el tema de los pobres más las drogas, encima de bajo nivel, es muy explosivo en relación a la violencia. Pero vamos a una breve pausa y enseguida volvemos. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovechar lo que pase de largo. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. En esta Teletón, demos todo eso y un poco más. Doná con tu billetera Tigo Money desde el 28 de octubre al 5 de noviembre. Y como agradecimiento por tu solidaridad, podrás descubrir los beneficios que tenemos para vos.
Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Llegó la primavera a velocidad 4G LTE. Con el router 4G LTE podés llevar tu red Wi-Fi donde quieras y navegar a velocidades increíbles. Más veloz, portátil y cómodo. Solicítalo hoy mismo. Te duplicamos el plan que elijas a partir de 25 GB y te llevas el router gratis. Más info al 0800 11 4000. Copaco, comunicación en todo sentido. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, ya sabes que cuando de construcciones se trate, no dudes, Mateco la solución. Calidad y cantidad en todos sus productos, alquiler de equipos, servicios de grúa, stock permanente, desde cimiento hasta el techo, arena, cal, bueno, todo en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono de Mateco, anota, 021-501-700. 501-700, Mateco, calidad y atención, cantidad asegurada. Bueno, esto que le decía en el bloque anterior, el tema de las drogas. ¿Ustedes analizaron en la COPAL o piensan, de verdad yo creo que los partidos progresistas de América Latina tienen que, así como se preocupan por las cuestiones sociales, la pobreza, etcétera, el tema de las drogas en los sectores empobrecidos? Porque encima es la droga de peor calidad la que le toca obviamente a los pobres, ¿verdad? Entonces la que les destruye más, la que le quema el cerebro más pronto y van a ser una especie de entes dentro de poco todo, y encima lo que genera la violencia en la sociedad a través de Yo pienso que el tema de la droga y del consumo de droga tiene que ver con dos cosas. Primero, con la extrema pobreza, con los niveles de desigualdad, porque siempre he dicho, la violencia no necesariamente está ligada a la pobreza. Yo creo que está más que a la pobreza ligada a la desigualdad. Y voy a poner un ejemplo. Nicaragua es uno de los países más pobres. Es uno de los países más seguros de Centroamérica. ¿Por no hay tanta desigualdad? No hay tanta desigualdad. Guatemala es uno de los países más ricos de la región de Centroamérica. Es uno de los países más violentos. La desigualdad genera resentimiento social, ¿verdad? Entonces la gente ve al otro que tiene un Mercedes-Benz para decir, él no tiene con qué comer, y entonces se vuelve resentido. Claro. Quiere tener dinero porque quiere comer y además porque quiere el Mercedes también. Entonces, eso tú lo mezclas con una nueva modalidad en el negocio de las drogas, que antes se pagaba con dinero y ahora se paga en especie. Entonces, la droga que iba de tránsito se queda. Se queda porque tú, en vez de pagarle con dinero, ahora le estás pagando y entonces el consumo se expande. Entonces, eso ha generado un problema serio. ¿Qué hacemos el de pago eso? en especie en nuestras poblaciones, porque hay más drogadictos. Claro, y encima, como te digo, antes los pobres robaban también por ese tema del resentimiento o la necesidad, no solo el resentimiento, ¿verdad? Bueno, robás, ¿verdad? Pero no te mataban, ¿verdad? Te robaban. Pero hoy te matan por un celular. Nadie en su sano juicio, por más pobre, resentido o hambriento, le va a matar a un ser humano por un celular. Es porque está bajo efecto, ¿verdad? De la droga, digamos. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? Lo que pregunto. Bueno, mira, esto es un debate en donde parece que no hay una salida. Parece que hemos perdido la batalla contra la droga. Parece. De ahí la propuesta del expresidente Pepe Mujica. Porque a veces estamos comentando fuera del aire el tema del combate a la droga de parte de los Estados Unidos. Yo no veo sinceridad en el combate a las drogas. Porque ocurre lo siguiente. Se produce la droga en América Latina, supongamos, ¿verdad? La consumen en Estados Unidos. Pero el dinero que se gana, lo que se supone que la producen, también la lavan en los Estados Unidos. Pero quienes caen presos, a quienes persiguen, es a los narcotraficantes latinoamericanos. ¿Cómo entra la droga a los Estados Unidos? ¿Dónde están las complicidades internas? ¿Es real eso? ¿Es sincero? ¿Dónde se lava el dinero de la droga? ¿En los bancos nuestros? No. Se lava en los bancos de los Estados Unidos. Entonces, hay mucha hipocresía en el tema del combate a la droga y yo pienso que hay que sincerizar
el debate sobre este tema. Bueno, pero hay que hacerlo. O sea, hay Sincerizarlo. Que hacer el debate. Yo no sé, Claro. no tengo la salida, obviamente, ¿verdad? Sí. Pero no solamente es que en Estados Unidos se consume la droga, sino que también es un mecanismo para entrar a nuestros países y establecer entonces bases militares, tener el control, y cuando tú ves el resultado, todo sigue igual. Claro. O sea, sigue la violencia, la droga sigue... Hay más violencia, sigue cruzando la droga. Vos decías que en Bolivia, justamente, ustedes cortaron este tema con los Estados Unidos, ¿verdad? Porque comprobamos además, a ver, había un dicho muy gracioso que decía que el único país en el que no habían golpes de Estado era precisamente en Estados Unidos porque no había una embajada norteamericana. En Bolivia nosotros el 2008 expulsamos a la DEA y el 2009 y 2010 terminamos de expulsar a la USAID. Porque demostraron los hechos, junto al embajador Philip Goldberg en 2008, que también fue expulsado, y en solidaridad el presidente Chávez también lo expulsa, porque comprobamos pues que había mecanismos de intervención sobre nuestros países basados en una supuesta lucha contra el narcotráfico, que en el neoliberalismo para nosotros, en la época de los 90, nos significó el asesinato sistemático de dirigentes campesinos. Y después, bajo la supuesta solidaridad, bajo la lucha contra el narcotráfico unificada, significó programáticamente atentar contra contra un gobierno que había sido instalado frente al voto popular, ¿no? Entonces, nosotros creemos que es posible obtener resultados reales en la lucha contra el narcotráfico si se la plantea bajo principios de soberanía política, bajo principios de soberanía en la lucha contra las drogas, pero además articulando una campaña regional, porque creo que mucho de esta supuesta lucha contra el narcotráfico, entendido desde la lógica norteamericana, contribuye también a la estigmatización de los países. Bolivia, por ejemplo, es un país estigmatizado por el tema del narcotráfico, pese a que somos un país tránsito y no somos un país productor. De los 3 países productores catalogados, entre Bolivia ocupa el 3er lugar y el 1% de la droga que ingresa a Estados Unidos tiene origen boliviano, el resto es peruana y colombiana. Pero sin embargo, en migración estamos estigmatizados como bolivianos. Así es. Ahora, algo que, como una idea interesante, que en realidad no es mía, sino que Luis Rojas de la Senat acá, decía, mira, yo me puedo vanagloriar de que bajo mi administración, era de la Senat, es la lucha contra la droga acá, ¿verdad? Una institución. Yo he incautado la mayor cantidad de drogas. Pero, dice, viene otro. El tema acá que dice hay que combatir el consumo, las campañas de prevención, porque el día que ya no se consuma o se consuma menos, ahí se va a acabar el negocio, digamos, para los narcotraficantes. Mientras existan consumidores, el narcotráfico va a seguir vigente. Claro, eso es cierto. Hay que combatir el consumo. Si hay demanda y oferta. Si hay demanda y oferta. Mira, es un tema muy complejo que hay que abrir un debate. Lo que ha hecho Uruguay, que es reglamentar, por ejemplo, es un ejemplo interesante. De hecho, vos sabés que las drogas no estaban prohibidas hasta hace 100 años. No estaban prohibidas. Vino esta política justamente de mano de Gran Bretaña, de Estados Unidos. Bueno, hoy tenemos mucho más narcotraficantes, mucho más muertos, mucho más consumo de droga. Como dice acá Manolo, se ha fracasado en esa política, porque y si vos te vas en términos estrictamente económicos, si yo aplico represión pura, inclusive de buena calidad, ¿qué hace? Que se restringe la oferta, al restringirse la oferta, el precio sube. Entonces, la ley de la oferta y demanda rige. Y por eso hay que atacar la demanda. Me gusta a mí o no esa ley. De prevención. Bueno, pero también avanzar hacia un tipo de reglamentación como ha hecho Uruguay con bastante éxito. Y yo creo que acá ha dicho, creo que la parlamentaria Salvatierra, tenemos que pensar en una política regional de América Latina. Porque acá viene Estados Unidos con su política. Yo no conozco un narcotraficante apresado en Estados Unidos. Estadounidense, no conozco. No conozco. Y el 90% de la facturación de la cocaína se hace en Estados Unidos. En Estados Unidos, categórico. ¿No es cierto? Tengo que ir a una pausa más, Jenny. ¿Y ya terminó acá el bloque? Tengo un bloque más. Bueno, pero tienen que tomar, se prométanme que van a tomar
el tema de las adicciones, en serio. Sí, es algo que acaba con nuestra gente, sinceramente. Pero de verdad, muchas ustedes veces tienen que tener una política como partido, Claro. no sé, y donde tienen algo, donde son parlamentarios, donde hay que, no sé. Acá, por ejemplo, ¿verdad? El Frente Guazú, ¿verdad? En el Parlamento, imagínate que la otra vez le traje al Centro de Adicciones, ¿verdad? La directora, sí, una de las directoras. ¿Tú sabes cuántas camas hay a nivel del Estado paraguayo, de salud pública, para recuperar a la gente de las adicciones? Miseria. ¿Cuántas camas crees que hay? Mira, nada, o casi nada de eso. Son 15 camas. Y claro, ¿qué va a ser? 15 Nada. para adultos y 15 para jóvenes, ¿verdad? Claro. De miles de adictos que hay, ¿verdad? Claro, Que las madres se van, les llevan y no hay No camas. hay. Es más, y de las 15 camas que tenés para jóvenes, por ejemplo, no pueden ser todas ocupadas. ¿Por qué? Le digo, ¿por qué no pueden estar ocupadas? Porque no tenemos gente que los atienda. No, O sea, entonces, ¿qué política de prevención hay para sacarle a un pobre joven que cayó en las drogas y que la madre y la familia no saben qué hacer? Le lleva al centro de adicciones, ¿verdad? Para recuperar a su hijo, intentar sanarlo, ¿verdad? Sí, no. Y tiene 15 camas y no están todas ocupadas, las pocas que hay. Y encima de las 15 no pueden luego ocuparse todas. O sea, es una vergüenza. O sea, y bueno, pero eso también nuestros parlamentarios, Claro, claro, bueno, pero nuestros es- gobiernos, ¿verdad? Yo Sí. le responsabilizo al gobierno. Pero mira, ¿verdad? es justamente, es todo un gobierno y una política Sí. neoliberal de desconocimiento de lo social. Porque Bueno, acá pero hay háganlo todo- ustedes como partido Claro, no, y progresista. lo hemos Háganlo y hecho y discútanlo. fíjate que si la gente distingue algo que durante el gobierno de Fernando Lugo, la educación, la salud, todo eso estaba mejor. Sí. La soberanía también, ¿no? O sea, y Así yo creo es. que... Bueno, vamos a una ultra archi brevísima pausa y después quiero cerrar con ustedes bueno, sobre esencialmente los puntos que van a tocar dentro de la asamblea. Puede ser, si bien ya sé cuál es el eslogan y la causa, pero cuáles son los puntos. Y si nos da tiempo, el acuerdo de paz en Colombia, a ver si se van a pronunciar o no y qué piensan al respecto, pero luego de la pausa. Fiesta de guarda. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Línea alta, tu línea al instante. Habla todo lo que quieras desde tu hogar o empresa. No requiere instalación técnica ni cables. Teléfono gratis con plan prepago de 50.000 guaraníes. Pagás 1.000 y te llevas 50.000 guaraníes de saldo. Más info al 0800 11 4000. Copaco, comunicación en todo sentido. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. En Tigo trabajamos en todo momento para estar de tu lado. Sabemos que Rocío necesita un lugar cerca para hacer sus minicargas. Que Don Orlando, con sus minicargas, saca mejor provecho a su saldo. Que Ceci, Raúl y Romy, con sus minicargas de paquetigo de internet, están conectados siempre. Y como sabemos que esto es importante para vos, ahora todas tus minicargas desde 5.000 guaraníes vienen con regalos a tu medida para que siempre estés comunicado. Hola Ruti. Como me regalaron minutos para hablar, te llamo a hacerte. Porque en Tigo
el centro sos vos. Y hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale día libre. La tapa del... Bueno, atención, en Tigo trabajan cada día y en todo momento para estar a tu lado. Ya lo sabes, porque quieren que estés siempre conectado. Por eso ahora todas sus mini cargas desde 5.000 guaraníes vienen con regalos a tu medida para que estés siempre comunicado. En Tigo trabajan, ya saber, estar a tu lado, porque en Tigo el centro sos vos. Bueno, los temas principales, digamos, que van a tocar dentro del eslogan que ya sabemos en esta asamblea. A ver, ¿quién me dice cuáles son los...? Ricardo, puede. No, por favor, Manolo. Bien, bueno, mañana estaremos abordando... mañana inauguran, de Mañana hecho, inauguramos y estaremos bicameral. abordando entre mañana y el viernes temas relativos primero a una evaluación sobre lo que está ocurriendo en América Latina. Se verá también, vamos a tener una especie de intervención crítica sobre lo que han hecho los gobiernos de izquierda en América Latina y específicamente vamos a analizar el tema de los golpes blandos. O sea, lo que se está produciendo, lo que se produjo en Argentina, lo que se produjo aquí, el no tan blando que se produjo en Honduras. En fin, esos son los temas que vamos a abordar mañana, pero también en esta asamblea plenaria hemos decidido crear varias comisiones. Una comisión de municipalidades o gobiernos locales, porque vamos a trabajar y a fomentar el tema de la descentralización. Y otra comisión importante es la comisión de parlamentarios, por algo específico. Estamos pretendiendo fomentar una alianza sur-sur desde los parlamentos de integración regional. Estamos hablando del Parlamento del Sur, Parlasur, el Parlamento Andino, el Parlamento Centroamericano, Parlacén. En los últimos años, los últimos 10 años, estamos promoviendo desde América Latina acuerdos con Europa, acuerdos con Estados Unidos. Y entonces nosotros tenemos un sistema de integración en Centroamérica, un sistema de integración en Sudamérica. Bueno, ¿y por qué? Vamos a una alianza sur-sur. Vamos a fortalecer los esquemas de integración y vamos a promover no la facilitación de comercio, sino una integración real. Una integración en la que avancemos hacia unión aduanera, hacia mercado común, hacia la unión política. Entonces, desde aquí nosotros pretendemos, desde esa comisión que ya se creó en el día de hoy, pretendemos promover, no solo desde los parlamentos de integración, estos tres, sino también desde los parlamentos nacionales. Claro, porque realmente es importante esto que están haciendo de que sea también los municipios, los parlamentos, porque no necesariamente un partido progresista está en el gobierno, digamos, ¿verdad? Sin embargo, tiene poder municipal, poder parlamentario, y para que tengan una política en común, digamos, ¿verdad?, en los diferentes estamentos de poder que se encuentran los partidos progresistas, ¿verdad? Ahora, este tema del acuerdo de paz en Colombia, digamos, van a tratar también, o sea, del fracaso del acuerdo de paz, porque digo, si bien se firmó, pero el referéndum dio un negativo, digamos, ¿verdad? ¿Cómo van a analizar o no es un tema a analizar en la asamblea? Es parte de lo que tenemos programado, creo que es necesario analizarlo. Yo no creo que el pueblo colombiano haya votado por la guerra. Yo creo que lo que hizo falta fue promulgar más el acuerdo que permitiera que el pueblo colombiano lo conociera y que se diera cuenta que se tergiversó mucho con respecto al acuerdo. Todos queremos la paz. Y especialmente la paz de Colombia, que se viene buscando desde hace muchos años, para los América Latina, para América Latina es necesario y es indispensable. Eso significa un avance importante y un ejemplo que nosotros, todos los de América Latina, estamos buscando, los latinos estamos buscando que se dé. Hay algo, no, iba a decir... Yo creo que más allá de los acuerdos de paz y el hecho en concreto de alcanzar el cese de las armas, porque igual se firmó el acuerdo bilateral del cese de armas, por ambas partes. Continúa una agenda programática en la que se va a enriquecer
Creo que la incorporación, por ejemplo, de otros movimientos incorporados en la lucha armada, el movimiento del ELN, por ejemplo, va a enriquecer también este acuerdo de paz. Sin embargo, creo que había, más allá del acuerdo, otros temas que también hubo una posición negativa al respecto, porque uno de los argumentos del actual senador Uribe era básicamente que se estaba poniendo en duda la honra de la sagrada empresa privada por los acuerdos que se habían llegado respecto, por ejemplo, al tema de la redistribución de la tierra, del acceso a la tenencia de la tierra para las mujeres, y cómo se interpelaba además esto que estamos discutiendo también en la COPAL. O sea, fue un triunfo de la derecha, él no era más de la derecha que de la... Bueno, lo promovió Uribe. Uribe, claro. Uribe, pero yo no creo que toda la derecha estaba detrás de Uribe. No, claro, en Uribe había algo también de orgullo personal. O sea, su jefe de prensa no podía entonces firmar un acuerdo de paz y lograr el respaldo de las mayorías, ¿no? Él en algún momento pensó que él sería el que lograría el acuerdo de paz. Pero yo creo que eso no ha sido un revés y no creo que se haya perdido algo en el avance del proceso hacia el acuerdo de paz. Yo pienso que ahora, como decía la compañera, hay otros temas que se añaden y el hecho de que incluso el propio Uribe se haya involucrado en el tema de las negociaciones, creo que facilita y ya él demostró que él es un líder y ya, bueno, como ha demostrado que es un líder, pues entonces él se involucra en todas las negociaciones para... Sí, así es. Bueno, ahora, por último, porque se me fue el tiempo lastimosamente, esto que decías al inicio, que es una plenaria, y también de apoyo al compañero Fernando Lugo, decías, a ver, ¿por qué de apoyo a Fernando Lugo? A ver, ¿qué pasa con Fernando Lugo? Digamos, está siendo perseguido, es de apoyo porque queremos que sea presidente nuevamente. ¿Qué quiere decir y de apoyo cuando dijimos? Apoyo político. ¿Apoyo político? O sea, que las fuerzas progresistas de todo el continente, estamos hablando de más de 60 partidos políticos de todo el continente, algunos están en la oposición, muchos están en el poder, estamos apoyando de manera decidida y militante al compañero Fernando Lugo. Claro, bueno, esto es muy importante porque mucha gente dice, bueno, pero ¿qué Fernando Lugo, si bien tiene en todas las encuestas por lo menos apoyo popular, digamos, por encima de otros candidatos, pero ahora que están todos en retirada, ¿cómo va a lograr el poder? Porque necesitas también poder económico, te necesitas un montón de apoyo, están fracasando en todos lados y él va a fracasar acá, o sea, esto es importante para él, digo, para el proyecto de ellos, porque... Bueno, como vos decís, hay varios partidos que sí están en el poder. ¿Pero quiénes están fracasando en todos lados? No, te digo la propaganda que dicen. Pero Mina, fíjate que en realidad la única elección que ganó la derecha fue en Argentina con Macri. La única, como elección. Todos son golpes. Los demás fueron golpes. Y digamos, ahora va a haber una victoria importante en Nicaragua, en Ecuador. Y Estados Unidos, por último, se me reba el tiempo, pero ¿qué pasa si gana Hillary o Donald Trump? ¿A ustedes les da igual o no? O sea, ¿para América Latina va a ser igual Donald Trump que Hillary o no? En lo personal yo creo que sí. Hillary es el establishment. Sí, pero el otro... el otro es una respuesta, rechazo del establishment, pero... todo el mundo sabe lo que es. Entonces, el pueblo que va a ser igual. El pueblo de los Estados Unidos, bueno, ¿quién es el responsable de hundir a los Estados Unidos, al pueblo estadounidense en la pobreza? ¿Quiénes son los responsables? No fue Clinton. No fue Clinton que impulsó la desregularización del sistema financiero. ¿Fue Clinton? Sí, bueno, pero no podemos culparle solamente a la política de Clinton de todo el tema. No de todo el tema, pero contribuyó. No yo creo que efectivamente el imperio es el imperio, digamos, o sea, con matices de más o menos progresista y más o menos conservador, hubiera sido otra cosa. Pero Obama pretendía ser progresista y no lo fue. Es el premio Nobel de la Paz. Está bombardeando. Pero Sanders sí, yo creo que Sanders sí. Pero yo le prefiero a un Obama, disculpadme, que a Donald Trump, por ejemplo, ¿verdad? O sea, no podemos dejar en manos de un tarado, ¿verdad? Como Donald Trump, ¿verdad? El código de la bomba atómica, no sé cómo te explico. O sea, el día de mañana, no sé, que mueran todos los bolivianos por ser bolivianos y estar con Evo, no sé cómo te explico. Pero el día de mañana Trump es un tipo incontrolable. Pero hubo un tarado gobernando los Estados Unidos. Es un tarado. George Bush.
Este supera la locura de De Bush. que efectivamente, ¿verdad? Pero, y bueno, y bajo el gobierno de Bush se han hecho barbaridades, ¿verdad? O sea, sí es por eso. Bueno, se me fue el tiempo. Muchísimas gracias. Mañana continuamos obviamente la cobertura de la asamblea vía Radio 1000. Obviamente vamos a estar ahí haciendo la cobertura todos los días. Y luego haríamos el balance ya con la gente del Frente Guazú posteriormente. Bueno. Ahora sí, que buena estadía para ustedes acá en Paraguay, que regresen. Gracias. Por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí. Ahora sí, muy buenas noches. Ya saben, los espero siempre de lunes a viernes de 8:30 a 12 por Radio 1000 y el próximo lunes acá por Red Guaraní. Chau, chau. Miércoles de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo, el Centro Sos Vos. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Farmacenter. Cuidemos lo que importa. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Joseph Coafer. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, las mejores naftas aditivadas te esperan en Barcos y Rodados.